claramente lo que abrimos los fuegos con lo de Hiro Aisen, que fue, yo creo que bien relevante, porque creo que logramos abrir específicamente el espacio público, esto de el marchar por la Alameda, digamos, uno y asumiendo como tradiciones políticas, ¿no es cierto?, de que eso iba a ocurrir en algún momento, ocurrió. De la ciudadanía chilena, por supuesto, mucho más allá del ecologismo, o sea, no que marchaban ahí, no eran todos ecologistas, sino que eran ciudadanos, las familias completas, una marcha que hicimos un día sábado que fue muy bonita porque fue muy familiar también. Es la ciudadanía chilena que asumía la defensa de la naturaleza, que despertaba en general respecto de la larga noche concertacionista, y salía a defender su naturaleza, y después sale con el movimiento estudiantil defendiendo el derecho a una educación buena para este país. Entre medio también está la aparición con mucha fuerza de las movilizaciones por la diversidad sexual, que también es parte de esta nueva cultura, digamos, no son las viejas culturas del cambio. Y todo eso se expresa sectorialmente el año 2011. Ahora yo creo, y hacia allá estamos trabajando, que este 2012 sea el año de la articulación de todo eso y de la unidad de los movimientos sociales en función de los cambios más de fondo que requiere la sociedad chilena, de los cambios políticos, de los cambios de la institucionalidad, del cuestionamiento al Estado. Hay yo diría un apego, un cierto convencimiento mayoritario, no absoluto, pero mayoritario en torno a la no violencia. Yo diría que hay un componente bien relevante ahí, y que eso marca una diferencia muy sustantiva con lo que fue la vieja cultura izquierdista. De hecho, yo creo que, y yo personalmente no me identifico con la izquierda como definición, como categoría política. Yo creo que esas categorías están también en crisis, y creo que esta cultura que emerge no es la cultura de izquierda, es otra cosa. Es otra cosa que tiene que ver con otra época, con otros desafíos que tiene la humanidad, donde creo yo el tema de la reconciliación con la tierra, el preservar este hogar natural pasa a ser un componente central. Pero muchos pensamos esto, mira, esta cuestión es como que tú naufragas en una embarcación a hartos kilómetros de la costa. Entonces tienes dos opciones, digamos. Una es decir, ya me ahogo, digamos, y te empezáis a ahogar porque no hay posibilidad, y la otra, empezáis a nadar. Y yo creo que hay que empezar a nadar, porque empezando a nadar tienes la esperanza de llegar a la playa. Si no, si dices ya está todo, no hay nada que hacer, bueno, puedes entrar sencillamente en el hedonismo, disfrutémoslo mientras dura. Y eso yo creo que no es una actitud lo suficientemente responsable, sobre todo con los que vienen, ¿no es cierto? En realidad no es que el planeta esté en riesgo, el planeta va a seguir existiendo. Lo que pasa es que va a seguir existiendo quizás en forma mucho más deteriorada de lo que hemos tenido hasta ahora, de este planeta generoso, y ese deterioro lo van a sufrir fundamentalmente los seres humanos. Mira, nosotros, yo diría que tempranamente el año pasado, después de las primeras marchas, después de la primera marcha por Hiro Aisen, más o menos nos quedó claro de que esta cuestión no podía ser simplemente conducida por una organización ecologista, ni siquiera por las organizaciones ecologistas en su conjunto, sino que tenía que haber un espacio que expresara a la sociedad civil chilena, que tratara de conducir todo esto, que era algo que claramente nos superaba en términos del desafío. Y tempranamente empezamos a construir un espacio que le hemos denominado Democracia para Chile, para tratar de, con su nombre, decir muy claramente que lo que existe en Chile no es democracia, que vivimos en un régimen diseñado por la dictadura de Pinochet precisamente para negar el principio básico de la democracia. Esto del sistema binominal está diseñado precisamente para impedir que la voluntad de la mayoría ciudadana decida en la institucionalidad. O sea, el sistema binominal está hecho para deformar la voluntad ciudadana. Nosotros nos imaginamos a Democracia para Chile como este gran espacio donde puedan confluir los distintos movimientos sociales y tratar de conducir de alguna manera esta energía, canalizar esta energía social
hacia los cambios democráticos que este país requiere. Y creo que hemos ido avanzando en esa línea. Hemos logrado hacer una articulación con organizaciones de trabajadores, con la ANEF, con la Confusam, con la Confederación de Trabajadores del Cobre, como algunas de las principales, pero ahora también con el movimiento estudiantil. Ayer precisamente, tuvimos algunas convocatorias ya desde este espacio amplio, donde también apareció la Confech. Ayer tuvimos una reunión muy interesante donde aparecieron varios otros gremios de la salud y apareció el movimiento estudiantil. Entonces yo estoy muy confiado que esa articulación amplia pueda canalizar de manera eficiente esta energía ciudadana que está ahí vibrando, digamos, y que vibra en las calles, digamos, vibra en todas partes. Quizá en algún momento también a partir de esto es necesario que se regeneren nuevos movimientos políticos. Yo creo que los movimientos políticos, como todo en la vida, nacen, crecen, entran en un estado de decadencia y mueren, digamos. Y yo creo que eso está pasando con algunas expresiones políticas en este país y deberán surgir, creo yo, nuevas generaciones de movimientos políticos, quizás con otras formas, pero hoy día creo que lo central es unir al movimiento social en pro de estos cambios democratizadores. Es como el mínimo común denominador. Esta nueva constitución, digamos, sobre la base de un mínimo democrático a alcanzar, bueno, dentro de ese mínimo democrático, cuáles son los proyectos de país que se ofrecen. Y ahí creo yo el ecologismo tiene mucho que decir en términos de hacer una oferta no solamente en este proceso de democratización, sino de ese país que queremos construir. ¿Falta un partido verde ecologista más fuerte en Chile? ¿O una fuerza ecologista más...? Sí, una fuerza movimentista. No creo que el modelo del partido exclusivamente electoral sea lo que esta sociedad esté necesitando, pero sí, falta una fuerza ecologista que quizás puede ser ecologista más amplia, donde haya una confluencia, creo yo, por ejemplo, con los movimientos de los pueblos originarios, porque ahí hay una coherencia completa, ¿ah? No es simplemente así, ya juntemos esto con esto, digamos, para que sí tengamos más fuerza, sino que yo diría que para el ecologismo, los pueblos originarios es precisamente la demostración concreta de que se puede vivir de otra manera distinta a la que nos dice la sociedad occidental de mercado, que es como tenemos que vivir y que es insustentable. Los pueblos originarios nos muestran otra cosa. Nos muestran otro tipo de vida que puede ser una vida buena, bueno, precisamente incluso en términos conceptuales. A partir de las luchas de los pueblos originarios en Latinoamérica se construyen otros imaginarios, se hacen otras apuestas conceptuales. Por ejemplo, aparece la idea del buen vivir como alternativa a la idea del desarrollo, claro, más eurocéntrica. Y el buen vivir, efectivamente, yo creo que es algo de una utopía nueva que va apareciendo, que también marca distancia de lo que era la típica utopía de la izquierda, marxista. Mira, es que, a ver, yo creo que sin duda que, partiendo un poco de la premisa de tu pregunta, sin duda que este gobierno va a tener un rol súper importante, positivo o negativo, para lo que pasa en Chile. Más allá, antes de entrar al tema energético, para el mismo proceso democratizador. Este gobierno va a tener que, y Piñera específicamente, va a tener que tomar la decisión de convertirse en un obstáculo y seguir secuestrado, digamos, por esa minoría más conservadora, más cavernaria, la verdad, que es la UDI, o abrirse a recoger estos grandes consensos que hay en la sociedad chilena, grandes que llegan incluso a Renovación Nacional. O sea, el acuerdo entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, que uno puede decir, bueno, no les creo mucho, digamos, pero en concreto lo que hacen es subir la vara de lo posible, digamos, en términos de cuestionar el presidencialismo extremo que existe en este país, en el términos de plantear claramente el final del sistema binominal. Entonces, Piñera lo que va a tener que decidir es si se abre a ese consenso amplio, o sigue secuestrado por esta minoría más conservadora y tensiona mucho más al país, digamos, porque esa energía social no se va a callar, digamos. El tema es si se puede expresar pacíficamente y provocar el cambio necesario, o va a ser reprimida y la situación política va a ser mucho más álgida. Eso como el rol del gobierno y de Piñera, específicamente. Ahora, en el tema específicamente energético, mira, más allá de la propuesta
que haga, digamos, el tema es quién decide. ¿Ah? Es decir, quién decide si esa va a ser o no la propuesta energética de Chile. Ya va a decidir Piñera, que hoy día cuenta con votaron por Piñera en un 29% de los ciudadanos de este país. ¿Ah? Muchos de los mitos que nos manejamos esto, bueno, la mayoría del país votó por Piñera. No fue la mayoría del país, no fueron la mayoría de los ciudadanos, fue un 29% de los ciudadanos. Esta habría sido una ocasión preciosa para ocupar esa evaluación ambiental estratégica que permite un análisis multisectorial de las políticas y que permite una amplia participación ciudadana. ¿Ah? Acá no. Piñera se saltó ese instrumento, que lo podría haber, y prefirió imponer una visión que fue construida básicamente por gente ligada a los grandes monopolios de la energía, más que al mercado de la energía. Estos son monopolios, digamos. ¿Ah? Entonces eso nos parece súper peligroso, porque en términos políticos es tensionar al país hacia algo que el país ha dicho que no quiere. Entonces insistir en eso no nos parece lo adecuado. Y la propuesta alternativa, bueno, lo que hemos dicho tantas veces, digamos, aprovechar las energías renovables no convencionales de este país, en las cuales somos ricos, pero antes de eso ver efectivamente, y ese diría yo que el contenido fundamental que plantea el ecologismo es preguntarse cuánta energía es la que efectivamente necesitamos. ¿Y cuánta energía va a ser? Esa pregunta se puede responder en la medida que sabemos qué país es el que queremos. Si nos salimos de la lógica esta del crecimiento ilimitado, sino que nos preguntamos, la gran pregunta que coloca el ecologismo, ¿cuánto es suficiente? ¿Ah? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto necesita este país en términos de Producto Interno Bruto para poder darle una vida buena a sus habitantes? Mira, hay algunas investigaciones bien interesantes ahí que te plantean que cuando un país llega a un umbral de unos $20.000 de ingreso per cápita, las mejorías en la calidad de vida de ese país se explican mucho más por las mejoras en la equidad de la sociedad que por los aumentos en continuar aumentando la producción. Entonces, bueno, $20.000 de ingreso per cápita, nosotros ya estamos en $16.000. Bueno, yo creo que va a depender mucho de si se logran hacer estas transformaciones institucionales democratizadoras o no, porque si no, claro, vamos a llegar a las elecciones presidenciales y parlamentarias que vienen con el mismo sistema binominal. Y yo creo que eso va a generar una tensión muy fuerte en este país. Entonces creo que lo central es poder avanzar en esa reforma. Y eso va a ser lo que nosotros vamos a tratar de poner en el centro. Antes de presentarse o levantar nuevas alternativas en el terreno electoral, como tenemos una cancha relativamente equitativa para que la opinión de la mayoría del país se pueda expresar. Y para eso falta muchísimo. Ahí queremos poner el énfasis. Una democracia participativa. ¿Cuáles son los apellidos de...? Una nueva democracia, una democracia en primer lugar representativa, o sea, mínimamente que tengamos una democracia representativa, vale decir que el Congreso represente a las correlaciones de fuerzas que se dan en la ciudadanía. Eso no lo tenemos. O sea, como te decía antes, el sistema electoral binominal está hecho precisamente para impedir esa representación. Entonces avanzar hacia una democracia efectivamente representativa como mínimo. Y además, por cierto, avanzar en formas de democracia participativa, donde hay que potenciar los plebiscitos como formas de democracia directa, tanto a nivel fortalecerlos a nivel comunal, donde ya son una herramienta y que se ha podido ocupar en algunos casos, como a nivel regional. Es que, por ejemplo, esa es una de las demandas de Aysén, que puedan ser ellos, a través de este tipo de mecanismos vinculantes, plebiscitos vinculantes, los que decían que quieren que se haga o no se haga en su territorio. A ver, sobre Aysén, como creo que te lo señalaba antes, para mí es una muestra más de la crisis de este Estado centralista. Es decir, ¿por qué se acumula tanta tensión en esa región, así como en otras? Porque no hay autoridades que representen, que hayan sido elegidas por esa comunidad regional y que puedan representar los intereses de esa región frente al poder nacional. Cuando la comunidad se reúne, puede ejercer su poder directamente, y eso fue lo que hizo la comunidad regional de Aysén. Ejerció su soberanía, se reunió, se puso de acuerdo en las cosas que exigía y procedió a ocupar su territorio. Ejercicio natural de la soberanía de una comunidad.
Lo que pasa es que en este país se quisieron borrar todas las soberanías territoriales que no fuera la soberanía nacional definida desde el centro político, violando, yo diría, los protocolos de una policía civilizada, aún en el caso de la represión, aún poniéndote en el caso de que ejercen legítimamente la represión tiene que respetar estándares civilizatorios básicos, y eso no se ha respetado. O sea, esto de que le hayan disparado un escopetazo a la cara a una persona, le hayan hecho perder un ojo, comprometer gravemente el otro, a dos aiceninos por lo menos, muchos más con heridas en sus rostros, esos son actos criminales. O sea, eso no es propio de una policía civilizada. No, ellos realizan una labor que tiene que ajustarse a mínimo de un país democrático, digamos, que todavía no tenemos aquí, pero hacia el cual tenemos que avanzar. Estamos, por ejemplo, exigiendo en esa línea, esta semana que fuimos a conversar con el jefe de la zona metropolitana de Carabineros para pedirles que nos entregara los protocolos de Carabineros para enfrentar manifestaciones. Porque ahí tienen reglado todo. O sea, cómo puede aparecer el zorrillo, en qué circunstancias puede lanzar gases, cómo tiene que actuar el guanaco, digamos, cuándo se pueden llegar a ocupar la escopeta de antimotines, todo está regulado. Y uno ve, conocimos algún borrador de esa normativa, alguien por ahí nos pasó algún borrador y nos dimos cuenta que se viola permanentemente. Lo que ha hecho la Corte de Apelaciones es sencillamente decir, no, esto es mucho el escándalo, digamos. Entonces el gobierno ha alterado, porque son funcionarios de gobierno, no es como echarle la culpa a esto, no, son funcionarios de gobierno, funcionarios políticos, los seremis son designados políticamente por el gobierno, los que han metido mano aquí para tratar de alterar una evaluación ambiental que de por sí es muy precaria, digamos, es una evaluación ambiental con mínima participación ciudadana, con estándares ambientales muy bajos, pero incluso esos estándares ambientales bajísimos que existen en Chile, incluso eso se han violado en este caso, de acuerdo a este fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Sebastián Piñera. Es una gran disyuntiva, avanzar en la democratización o seguir secuestrado. Pascualana. Una tragedia para este país, el oro en vez del agua. Antonio Jorge. Personaje interesante, coherente. Michelle Bachelet. Peligro. Sara Larraín. Matea, estudiosa. Rodrigo Ginspeter. Con un poncho, le quedó muy grande. Camila Vallejos. Una, bueno, hermosura de mujer en primer lugar y una líder muy interesante. Y finalmente, Hidroaicén. Y un despertar ciudadano y una batalla pendiente.